Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. De abril del 2025, del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Alguna vez veía un video que trataba sobre la vida de un maquinista de un gran tren, donde su misión era llevar y traer pasajeros de todas las partes del mundo entero. Resulta y sucede que este maquinista tenía que alar la palanca para que un gran puente se elevara, y entonces por debajo podían pasar las embarcaciones, los grandes buques. Una vez que estos pasaran, el maquinista volvía a alar la palanca para que los rieles del tren volvieran a tener su forma y el tren pudiese seguir su ruta cotidiana. Pero un día, cuando llega el momento de alar la palanca para que el puente vuelva a su normalidad porque se avecina el tren, mira que su pequeño hijo, su único hijo, estaba intentando coger un juguete que se le había trabado allí en medio de los rieles. El hombre por un momento empieza a pensar qué clase de personas vendrían en el tren. Y cierto era, en el tren venían parejas peleando, otros durmiendo, otros drogándose, otros tomando licor, otros llenos de odio su corazón, llenos de venganza, de miseria, otros sencillamente iban a donde tenían que ir. Es decir, que en el tren iba cualquier cantidad de personas. Pero hay que tomar la decisión: alar la palanca para que el tren continúe, o dejar así nomás y que se salvara su hijo. La historia termina de que el tren continuó su camino. El hombre lo único que hace es agarrarse el pecho y llorar tristemente y gritar duro, porque sencillamente el tren continuó. Aunque no muestra el video qué tal quedó aquel hijo desfigurado, simplemente da a entender
de que el Hijo tuvo que morir para que otros se salvaran. Se me viene a la mente esta historia, de la cual valdría la pena que cada uno de nosotros reflexionáramos. Si estuviéramos en el papel de aquel hombre, ¿qué haríamos? Porque el que está en juego es nuestro Hijo. Podríamos pensar que a mí qué me importa que se volque el tren, que mueran todos y cientos de personas. Lo más importante es que mi Hijo se salve. En el Evangelio que hoy la liturgia nos presenta, podríamos nosotros sencillamente unir esta historia que acabo de contar con el inicio del Santo Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Hay un refrán que ya algunas veces nosotros lo hemos meditado: amor con amor se paga. Y si bien es cierto que lo único con que yo puedo pagar el amor, hay alguien que aló esa palanca por ti. Hay alguien que aló esa palanca para que tú te salvaras. Hay alguien que podríamos decir tranquilamente no le importó entregar a su Hijo con tal de salvarte a ti. No podemos tranquilizar nuestra conciencia o para que la cosa sea un poco más suave decir no, es que Dios salvó a la humanidad. Cierto es, Dios salvó a la humanidad, pero dentro de esa humanidad estás tú. Y no puedes pasar indiferente ante el dolor de aquel hombre, como la historia que les contaba al principio, que lo único que hizo fue agarrarse el pecho, porque otros indiferentes que iban allí, incluso ni siquiera se dieron cuenta de que alguien tuvo que morir para que ellos se salvaran. No seas tú tan indiferente ante la situación de aquel padre que lo único que ha hecho es amar a la humanidad para que todos nos salvemos. Piensa un ratito, ¿alarías tú la palanca o no? Pues yo quiero decirte que alguien aló la palanca para ti, por ti y solo por ti. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.